La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino mucho temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, mis amados hermanos, creo que nosotros tenemos que considerar algunas pequeñas cosas. Una de las pequeñas cosas que tenemos que considerar, mis amados hermanos, es que la iglesia ha caído en un pecado a lo largo del desarrollo de la historia. ¿Y cuál es? Que se nos han vendido que hay una separación entre Estado e iglesia. Y yo les voy a decir por qué es un pecado. Porque si nosotros pensamos en iglesia, pensamos solo en las cosas espirituales. No, es en serio. Usted dice, ¿a qué voy a la iglesia? Es la parte espiritual. Entonces voy a cantar, voy a orar, voy a presentar mis diezmos y ofrendas, voy a estudiar la palabra. Y eso es muy importante. Ahora yo les hago una pregunta: ¿y el resto de su vida es del diablo? Queridos hermanos, por años la separación del Estado y de la iglesia ha sido algo que ha ido calando en la iglesia. Y por eso hoy en día tenemos iglesias que no son fieles al Señor. Miren, y les voy a decir algo, y es una pregunta para todos. ¿Ustedes oran por los hijos y la familia? ¿Para qué? ¿Para que se acabe? Ok. ¿Ustedes oran por los jóvenes para que se aparten de los vicios, de las drogas y de la inmoralidad? Son preguntas hasta ahorita. ¿Ustedes oran para que hayan cambios en nuestra sociedad positivos? ¿Ustedes oran para que los parientes no cristianos crean en Dios? ¿Ustedes oran porque haya trabajo en sus vidas? ¿O son de aquellos que están saliendo a la calle mirando a ver qué billetico se encuentran? No, es en serio. Hay gente que yo he visto que eso en la calle van mirando así a quién se le cae algo. Sí. ¿Ustedes oran por amor, perdón, reconciliación en el hogar? Muy bien. Ahora voy a leer algo que yo me encontré. ¿Sí? No es propiamente mío, pero cuando lo encontré, yo dije, eso me ayuda para lo que yo pienso hacer. Dice, hoy en día muchos que se llaman cristianos oran por los hijos y la familia, pero votan por políticos que defienden la ideología de género. Por políticos que hablan de inclusión y de legalizar la inmoralidad. Oran porque Dios obre en los jóvenes para que se aparten y sean libres de los vicios, de las drogas, pero apoyan candidatos que están en favor de legalizarlas. Oran porque haya un cambio en sus hogares, en la sociedad, pero votan por políticos ateos confesos. Oran por la iglesia, pero votan por políticos que persiguen la iglesia.
Oran por la prosperidad económica y el trabajo, pero votan por políticos que ofrecen cosas regaladas. Oran por amor, perdón y reconciliación en el hogar y la iglesia, pero votan por discursos de políticos llenos de odio, de venganza. ¿De qué sirve orar como cristianos y votar como paganos? Porque hemos hecho una separación entre Estado e iglesia. Es inconcebible. Un pastor me llamaba preocupado por uno de mis hermanos de la iglesia. Dice: pastor, estoy muy preocupado porque las publicaciones de su hermanito en la iglesia son todas concernientes para una persona que es digna discípula de Satanás. Me dijo: no puedo llamarlo mi hermano. Y a mí me duele. Y yo quiero recordarles por qué les estoy diciendo esto, porque a veces nosotros pensamos en que Dios me salvó, me envió su Espíritu Santo para yo ir a la iglesia y vivir como el diablo. Sí, voy a la iglesia ese día miren lo bonito que se ven a los niños atentos y regañados, tomando nota. Pero cuando salen se siguen comportando de la misma manera. Nuestros versículos de estudios tienen una introducción. Dice que ellos, los que están en la iglesia, fueron bautizados. Y acá todos están bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para ser agentes libres? Hay muchos cristianos que son agentes libres. No tienen ni siquiera iglesia. ¿Por qué no tienen iglesia? Es que esos pastores son malos. Y los que van a la iglesia todos son hipócritas. ¿Es en serio? Yo no vuelvo a esa iglesia. Allá no hay amor. Y yo entiendo que ustedes piensen de esa manera. Yo entiendo que uno vaya y no sea bien recibido. Yo entiendo que uno vaya, sea señalado. Yo entiendo que uno vaya y no le presten atención. Pero si usted es cristiano, está dispuesto a amar aún a sus enemigos. Está dispuesto a servir porque Dios lo salvó para extender su reino. Aquí hay personas que recibieron al Espíritu Santo que van a volver a su casa como un matrimonio solo, como un agente solo, para fundar iglesias en todo el mundo conocido. Y los que se van quedando y se van agrupando, dice la Biblia que ellos van a multiplicar un diseño de Dios. ¿Y cuál diseño será? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Muy bien, Génesis. Y Génesis tiene el capítulo 1 y en el versículo 26 Dios declara su voluntad de hacer al hombre. Y el versículo 27 nos cuenta que Dios hizo su voluntad y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Hombre y mujer, no hay más. Si usted se siente gato, es su problema. No, es en serio. Hace poco en Estados Unidos había un hombre que se sentía gato y había hecho cosas de gato y decía: júzguenme como gato, pero no hay un código para ser juzgado como gato. Para nosotros nos parece chistoso, pero así es la mente de los seres humanos. Hay hombres que se sienten mujeres y hay mujeres que se sienten hombres. Pero, queridos hermanos, no es el diseño de Dios. Dios dijo, creó hombres y mujeres. Y no es genitalidad. La conciencia del ser humano está permeada de muchas cosas. ¿Sí? Yo no he visto niños, a no ser que tengan algo malito en su cabeza o en su espíritu, varones que digan: ay mami, ¿me regalas una muñeca para Navidad? Quiero una muñeca. Tengo que preguntar porque, queridos hermanos, Dios creó el hombre y la mujer y les dio unos encargos. Dice, los bendijo
Dios. Ahora, miren lo interesante, que Génesis está diciendo, este es el origen de la familia de Dios. Y estamos hablando de la familia de Dios, porque en Hechos, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento como sombra se cumplió con la venida de Cristo. Y la familia de Dios le van a cambiar algunas cosas, pero no les va a cambiar su encargo. Dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué está demandando Dios de su pueblo, de su nación, de su familia? Miren, se lo voy a resumir de 5 maneras. En todos los hogares tenemos que conformar personas que sean dignos de la realeza de Dios, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Les gustó, sí o no? Pero ¿qué hace un rey? Sabe gobernar. ¿Ustedes se imaginan un presidente reunido con todos los presidentes y pide decir, es que digo chichi, ábranme el baño? No, es que la reunión de los presidentes no dura 1 hora ni 2 horas. O sea, parte del dominio propio. Lo primero que sabe un gobernante hacer es gobernarse a sí mismo. El Señor dice en su palabra, hay que gobernar nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, gobernar nuestra lengua. De hecho, dice que una persona que quiera ser un anciano en la iglesia, un diácono en la iglesia, tiene que saber gobernar bien su casa. ¿Qué quiere decir o qué significa eso? Que su esposa lo acompañe, que sus hijos se los acompañen. Y no es porque les guste, porque si viven en su casa, bajo sus privilegios, y eso no es autoritarismo, es parte del diseño de Dios. Miren, en Génesis Dios dice que nosotros tenemos que ser gobernadores. Dice, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Sojuzgar, que es impartir justicia; señorear es tener dominio. No me estoy inventando las cosas. Son virreyes. Pero estos virreyes no gobiernan para sí mismos. O sea, no es para, oye, mire a mi hijo tan juicioso, ¿no? Como toma apuntes. No, no es para eso. De hecho, a veces está en un desjuicio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque fuimos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que su hogar debe ser para la gloria de Dios. Génesis capítulo 2 dice, el hombre recibió este encargo y el primer día del hombre, o sea, él fue creado al final del 6º día, no alcanzó a vivir un día, comienza el primer día de la semana, que es el 7º día, y es el primer día del hombre, y Dios le dice, ven y adora. Por eso estamos aquí, el diseño no se ha perdido. Entonces, ¿qué dijimos? Gobernadores, sacerdotes. Lo interesante es que aprendamos también a multiplicarnos. ¿Cómo? A través del matrimonio. Ahora, la Biblia no dice que todos los cristianos se van a casar, ni que todos los cristianos van a tener hijos. Pero los que tienen hijos es para la gloria de Dios. Y en la iglesia tenemos padres, ¿sí? La Biblia dice, el Dios de vuestros padres. Y dice que es Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, yo no sé si tendrán el mismo apellido mío, pero son los del Dios de nuestros padres. Eso se llama genealogía. Eso es hacia atrás, pasado. El presente soy yo. ¿Y el futuro? ¿Y cómo se llama? Hijos. O sea, si yo no crío hijos, por eso el valor de un hijo, si no viene a la iglesia, se pierde. Se pierde. Si mi hijo no viene a la iglesia, es mejor que, mire, mi hijo mío, chao pues. Si quieres cambiarte el apellido, me haces el favor, porque menos te va a tocar y más voy a disfrutar. Así de sencillo. 3 cosas. La cuarta es el trabajo. Acá dice que tenemos que labrar la tierra. No tenemos que aspirar que me regalen todo. Vivimos una generación que está pidiendo el derecho a todo, pero nada se apersona al deber. ¿Ustedes se imaginan qué es el Estado? El Estado es un ente, una institución que administra los recursos. ¿De quién? De una nación.
Pero si la nación no trabaja, no produce, no paga impuestos. Y si no paga impuestos, ¿qué reparte? Ustedes se imaginan mañana vamos a almorzar labios de gallina, orejas de pescado, huesos de mazorca y viento raspado, porque no hay nada que repartir. Dios nos mandó a trabajar. Y el tercer aspecto, cuando dice fructificar, es a dar fruto, el carácter de nosotros. Queridos hermanos, Dios demanda de su pueblo a que no sea un pueblo religioso y contradictor de su palabra. Porque eso es lo que pasa cuando las personas que se llaman cristianas dicen, estoy orando por la familia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Votando por alguien que dice que no cree en la familia, está con llave. Dominio propio. Muy bien. Hoy debemos recordar, mis amados hermanos, que la separación del Estado y de la Iglesia es paganismo, no es cristianismo, porque de las familias cristianas, de los hogares cristianos, de las iglesias cristianas, saldrán buenos gobernantes en las casas, en las iglesias, en la sociedad. Buenos adoradores que vendrán al culto. ¿Sí se dan cuenta? Vendrán al culto. Separarán el día del Señor. Personas que pensarán en invertir en la familia de Dios, en la genealogía pasado. Un día yo estaré sentado, seré un anciano que no sirva para mucho, pero habrá una descendencia que siga los pasos de uno. Todos los trabajadores, porque cuando trabajamos prosperamos. Miren, abandone su jardín en la casa. Se seca, se pudre y mala hierba crece. Así son las sociedades que no trabajan. Solo mala hierba holgazana, perezosa está, que es buena para alegar, protestar y nada le sirve. Queridos hermanos, yo quiero recordarles que hoy fuimos arrancados del mundo y añadidos a la familia de Dios para cumplir una tarea mortal mientras que viene nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la iglesia, mi familia. ¿Cuál es el título de la predicación? La iglesia, mi familia. Romanos capítulo 6. ¿Qué versículo voy a citar? No, 22. Porque el 23, la paga del pecado es muerte, tiene una base fundamental. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si usted es cristiano, escúcheme bien, Esteban, es un siervo de Dios. Tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si su vida no está cambiando hoy en cómo estudia, cómo trabaja, cómo se divierte, cómo es padre, cómo es madre, cómo es cónyuge, cómo es un ciudadano, está perdiendo el tiempo. Dejemos la religiosidad para los fariseos, para los hipócritas, para aquellos que decían, es que somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Vuestro padre es el diablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Queridos hermanos, la iglesia, mi familia, punto 1, teniendo las cosas en común. Recuerden que Dios no quiere personas religiosas, quiere personas que estén vivas, activas, productivas, no holgazanes, perezosos. Porque cuando uno es holgazán y perezoso, termina en quejarse de todo. Pensar que el malo soy yo. ¿Por qué razón? Porque pienso que tengo muchos deberes, muchos privilegios. ¿Por qué? Porque pienso que tengo solo privilegios y nada de deberes. Y desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos deberes. ¿Sí sabían eso? Punto 1, el versículo 43 al 45 de Hechos 2 dice de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lucas está instruyéndonos lo que pasó en los primeros momentos que se estableció la iglesia. Recuerden que hay un momento coyuntural donde el imperio perseguía a los cristianos. Siempre los estados paganos y los gobernantes paganos van a perseguir la iglesia. En detrimento de Dios y la gloria del que esté gobernando. Por eso toda persona malvada que tiene un poquito de poder va a hablar de que está gobernando en igualdad, pero solo está buscando su propio beneficio. Queridos hermanos, cuando la Biblia dice que todo lo tenían en común, no significa, hoy en día yo quiero que entendamos algo, no significa que su carro, su casa, tiene que ponerlo a nombre de la iglesia, ni del pastor. Ahora, que si le quiere regalar el carro al pastor, pues está bien, no hay problema. O a un hermano. Eso yo no estoy discutiendo. Pero acá lo que dice en el texto habla de responsabilidad frente a nuestros deseos materiales. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Sí encontraron Colosenses o trajeron a pasear la Biblia? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Muy bien. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso les pregunto, ¿por qué ustedes quieren tener una mejor casa o mejor carro? Eso no es malo. Lo malo son las motivaciones. Pablo dijo, yo he aprendido a tener y a no tener. A acostarme posiblemente con una comida y otras veces muy lleno porque comió, desayunó, almorzó y estuvo satisfecho. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios, a través de su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, ha denunciado el materialismo, el amor al dinero, como idolatría, la idolatría como rebelión, y esto a su vez una vida de condenación. Y yo quisiera que nosotros consideremos las palabras de nuestro Dios a través de la Biblia. Porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué los cristianos, miren lo interesante, llenos del Espíritu Santo, se reunieron, estaban en iglesia y dice que tenían todas las cosas en común? Porque ese es el espíritu de todo cristiano. Usted se imagina, yo tengo un lugar y yo de manera egoísta cerrar las puertas para el que lo necesita. Cerrar las puertas para no predicar el evangelio. ¿Para qué deseamos un buen trabajo? ¿Para comprar buenas cosas? ¿Para llenarnos de cosas que nos den un buen nombre? Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Ahora, ¿eso qué significa, queridos hermanos? Que seamos un estado donde se reparte todo por igual y que no hayan ricos ni pobres. No, eso no es verdad.
Eso no funciona ni en la iglesia ni en el Estado. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo personas muy ricas en la sociedad y en la iglesia. Pero la Biblia dice que los ricos tienen un deber para con Dios. Y Dios los hizo ricos. 1 Timoteo capítulo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, pues Timoteo no era que hablara con todos los ricos que estaban en Éfeso. ¿Dónde estaban esos ricos a los cuales Timoteo tenía que hablar? Ajá, en la iglesia, muy bien. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Miren, un lugar donde uno aprende a ser humilde y sencillo es en la iglesia. Porque aquí no hay una silla que diga para el primer ministro. ¿Sí? No hay una silla para el que diezma más. No tenemos el sector de los de 50, de los de 100 y de los que consignan. Acá todos nos sentamos entre todos, el que trae y el que no trae. Acá dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Hoy tú eres rico, mañana puede haber un cambio en la política y puede que ya no sea rico. Porque hay políticas donde el pobre es más pobre y a los ricos se hacen pobres. Y los nuevos ricos son los que gobiernan. Queridos hermanos, dicen, y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien. ¿Qué tiene que hacer el rico? Disfrutar de su riqueza. No es pecado que el rico se quiera comprar un carro mejor que el mío. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy pobre. Pero celebro que el rico pueda comprarse un carro, que pueda comprarse y vivir en un buen sector de la ciudad, que pueda volar en primera clase. Yo no tengo que llenarme de envidia y decir los ricos son malos, son terratenientes, que los maten y los quemen. Ese fue el discurso de Robespierre en la Revolución Francesa. Y Guillotín sacó su maquinita para estrenar cabezas. ¿Y sabían quién era el Guillotín? El que hizo la guillotina. Miren, y en el nombre de la Revolución Francesa hubo asesinatos por doquier. Y a muchos de esos terratenientes que eran príncipes, condes y personas, los siguieron muchos de sus empleados, muchos de sus esclavos. ¿Saben por qué? Porque esos esclavos los amaban y los querían porque ellos eran buenas personas, eran buenos ricos. Hay malos ricos, eso sí, no digo que no. Que cuando su cabeza salió a volar, el otro dijo, ¡qué bueno! Que le corten las manos también. Bueno, no he dicho que hagamos eso. Pero lo que dice acá es que nosotros tenemos que entender que si hay ricos, los ricos tienen que disfrutar de su riqueza. Pero también, versículo 18, que hagan el bien. Que si van a ser ricos, dice que sean ricos en buenas obras. ¿Cuál sería una buena obra? Hermanos, yo tengo una empresa. ¿Alguno desea trabajar? Pero que trabaje como cristiano, ¿no? No, es que yo he escuchado a algunos que se abusan. Es que como somos hermanos, es que estoy enfermito, mañana no trabajo y no me lo descuentas. No, es que hay gente que es abusiva. Por eso es que estamos en un país así donde nosotros nos justificamos. La gente va y busca como si fueran papeletas de incapacidades. Ay, doctor, es que yo necesito hacer un viajecito. Póngale 2 días más. Son sinvergüenzas. Pero el rico dice, tiene que hacer el bien, que sean ricos en buenas obras, y me podría pasar todo el día hablando de buenas obras. Dice, dadivosos. Miren, queridos hermanos, yo recibo cosas. En la iglesia recibo cosas. Ustedes lo conocen. ¿Cuándo ven ustedes que yo me las quedo? Salvo que yo las necesite. De verdad. Si no, le estoy llamando. ¿Alguien necesita esto? ¿Necesita lo otro? ¿Para qué se recogen cosas de las personas que ya no las están usando? Para compartir.
Ese es el principio cristiano. Generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Miren, queridos hermanos, y yo les aseguro que si usted se siente identificado en lo que está pasando y en lo que estoy diciendo, su corazón está lleno de alegría porque está diciendo, ahora estoy entendiendo el cristianismo. Una de las particularidades del creyente verdadero es buscar el reino de Dios y su justicia. No es una persona avara, egoísta, ambiciosa, codiciosa. Todo lo contrario, honra a Dios con sus bienes. Y miren, mis hermanos, recuerden algo que es muy importante en el diseño de la familia. ¿Dónde enseñamos a los cristianos a ser buenos gobernantes? En la iglesia. Pero si en la iglesia ponemos un ministerio para los pobres y desposeídos, y que mes a mes le vamos a girar un bonito de, no sé, 10,000, 100,000, depende de cada iglesia, ¿qué estaríamos haciendo? Vagos. Es como que nosotros a nuestros hijos, sin que se ganen las cosas en la casa, se las regalemos. Acá en esta casa, por lo menos, mis hijos sí comen gratis, en un sentido, pero tienen que lavar la loza. Antes de irse al colegio, tienen que dejar su cuarto bien arreglado y ordenado. Tienen que hacer sus deberes frente a Dios y frente a la casa. Porque estamos instruyendo hijos que son siervos de Dios, que tienen dominio propio. ¿Yo qué tal? Juan David, ¿ya hizo el devocional? Esta vez sí lo hizo, ¿verdad? Es que hace 8 días el sábado no lo había hecho. Eso es muy interesante. Formamos gobernadores, adoradores, miembros de una sociedad que sean útiles, siervos para algo. Y cuando dice la Biblia de tener las cosas en común, es que yo las tengo que tener dispuestas para compartir. ¿Con quién? Con el que tiene necesidad. Ese es el fin principal de las motivaciones de yo querer prosperar, porque cuando un cristiano prospera en una iglesia, prospera con ella su iglesia. Por eso el salario del pastor es porcentual al salario de la congregación. Un pastor de una comunidad muy humilde tendrá un salario humilde. ¿Ustedes se imaginan si Ardila Lule sería cristiano, el pastor de él cómo viviría? No, yo les digo, o sea, yo no estoy diciendo eso, pero eso es lo justo. O sea, si usted, miren, es que no es justo que todos los ciudadanos de una nación tengan el mismo salario, teniendo diversos dones y habilidades. Eso no funciona en la sociedad y no funciona en la iglesia. No le funciona a Dios. La Biblia dice que Dios hizo a algunos que tenían dones de construcción, otros eran orfebres, otros eran tejedores, otros eran levitas y sacerdotes. Por favor, y todos vivían diferente. Otros eran guerreros. ¿Por qué queremos ese término de igualdad como un fin supremo cuando no es verdad? Ni es lo que Dios ha dicho. Porque Dios premia la obediencia, premia la responsabilidad. ¿O no es así? No compara el creyente y dice, mira la hormiga que trabaja en verano para que en invierno disfrute de su alimento. Y nos dice que miremos la naturaleza. Casi nos está diciendo en pocas palabras, no seas bestia. ¿Me comprendieron? Porque algunos quieren trabajar menos y ganar mucho. Eso se llama codicia, ambición. Queridos hermanos, Salmo 8, versículos 6 al 9. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿A quién, Señor? Al hombre. ¿De quién son las cosas? De Dios. Si yo quiero darle a alguien algo que es mío,
prestado, regalado. Ese es mi problema. El problema es que Dios repartió las riquezas. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Miren, queridos hermanos, yo los quiero convencer. La iglesia y el Estado no están separados. El buen cristiano en la iglesia y allá afuera en el Estado. Y su pensamiento renovado desde aquí. Si usted es verdadero cristiano, Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros, con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Queridos hermanos, el gozo más grande de una persona es ser generoso. Dar. Tener para dar. Pero ¿saben qué es lo más triste de una sociedad lastimera que todo lo quiera regalado? Igual como en una iglesia que todos sean, si han visto personas que llegan a las iglesias, es que tenemos necesidad y usted le va a dar una bolsa de pan, no, es que necesitamos plata. O si pan te recibe hoy, pero dentro de 8 días trae el recibo de Codensa, que es de la energía. Queridos hermanos, la iglesia, mi familia, donde yo estoy siendo formado como un virrey, como un adorador, sacerdote, como una persona que piensa en la historia, genealogía y descendencia, y el presente soy yo, donde soy formado como trabajador. Y la motivación de tener, ¿saben cuál es? Honrar a Dios con nuestros bienes. Deuteronomio 26:2. Tomarás las primicias de todos los frutos del suelo, las recogerás de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Dios me prospera y yo le presento mis diezmos, mis ofrendas. Lo interesante, no se consignan, se traen. Claro, lo fácil es consignar. ¿Por qué razón? Porque ya hago una transferencia de cuenta. Pero cuando yo tengo que descargarla de la cuenta y traerla, porque es más trabajoso, porque es una actitud de adoración, a no ser que no lo pueda hacer. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando Dios dice haya alimento en mi casa, ¿en quién o qué o quiénes está pensando? Hello. Miren lo interesante. La Biblia dice: trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. La palabra casa no se refiere a la estructura, se refiere a todos y cada uno de los que conforman la familia de Dios. Porque si yo prospero, soy más generoso, más hospedador, tengo para compartir, tengo para dar, tengo para presentar mis diezmos. Cuando Dios me prospera a mí, no solamente está pensando en mí, está pensando en cada uno de nosotros. Y más adelante se los voy a demostrar con la misma escritura. Y es interesante que este texto, primero Dios llamó a unos pocos hermanos en el aposento alto como los discípulos. Luego en el Pentecostés son 120. Hoy, en el momento que Pedro da el discurso, son 3,000 personas que van a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Mi familia, la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que el no creyente, ¿para qué quiere prosperar? Para viajar, para tener. Miren, cada vez más alguien que no tenga una iglesia se vuelve más egoísta, antropocentrista, narcisista, hedonista. ¿Sí se han dado cuenta? Hay algunas por allá, unos ídolos de la televisión. Tú ves el antes cuando eran pobres y el después cuando eran pobres. Cambia su diseño de sonrisa, tienen mentón, tienen las cejas de una manera. Estoy pensando en Cristiano Ronaldo, por si acaso.
Cambió. Cristiano sin plata y cristiano con plata. Hedonista, narcisista, egocentrista. Hay un jugador muy interesante que juega en el Liverpool, creo, que es Mbappé. En Paris Saint-Germain, muy bien, gracias, sí, sabe de fútbol. Pero es un muchacho que es de África. Y cuando tú lo ves, anda con su celular, que no es de marca importante. Los audífonos son de cordoncito. Sadio Mané. ¿Sadio Mané? Sadio Mané. Exacto, sí, perdón. Es decir, es que estaba un poco confundido en la lectura que yo hice. Como eso no es palabra de Dios, me puedo equivocar, no se preocupen. Pero miren lo que pasa con él, ese señor. Él construye colegios en el África. Ahora, yo no sé cuál será la fe de él, porque no lo investigué, pero lo que yo quiero decir, hablar de alguien que es egocentrista frente a alguien que quiere compartir y ser generoso. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a dar, a tener temor de Dios. ¿Cuál es su motivación para prosperar? Es Dios quien llama a su pueblo a ser reyes, sacerdotes, en otras palabras, a gobernar para su gloria lo que eres, tu economía, tu familia, tu iglesia, tu sociedad. Las motivaciones del corazón indican quién es tu Señor y a quién sirves. Y el ser humano no podrá servir a dos señores. Hoy yo quiero que nosotros pensemos en eso y me alargué en el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver en este mismo texto de perseverar unánimes. Tenemos que observar el versículo 46 de Hechos. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, y comían con alegría y con sencillez de corazón. Se puede sentar el rico con el pobre con el rico, y ninguno, yo conozco muchos ricos. El segundo punto, perseverando unánimes. La iglesia, mi familia, perseverando unánimes. Y lo que yo les decía, yo conozco personas humildes y sencillas que son muy orgullosas. Siempre están llenos, aunque tengan hambre. Siempre están bien, aunque estén solos. Porque están llenos de orgullo. ¿Cuán diferente es cuando uno dice, yo tengo necesidad? Acá en la iglesia usted se puede abrazar, saludar, preocuparse los unos por otros. Pero hay otros que tú no alcanzas a decir amén y chao, se fueron. ¿Por qué? Porque están cumpliendo solamente un rito religioso. La Biblia dice que hay que perseverar unánimes cada día en el templo, pero también el partimiento del pan en las casas. Ahora, no está diciendo que celebren la cena del Señor en la casa. Está posiblemente diciendo que si usted tiene con quién celebrar sus actividades, ¿con quién las celebra? ¿Con los hermanos en la iglesia? ¿Ellos son su familia? Yo conozco personas que pagan cuentas astronómicas con personas no cristianas. Y en la iglesia buscan el billete de 2,000 para dar. Y en el ágape lo mínimo que colaborar. Y yo siento vergüenza ajena. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23 dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Jesús está hablando con el Padre. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores, a mis discípulos, el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deben permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así que la unidad entre ellos será perfecta, y los que en este mundo, y los de este mundo, entenderán que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas tú. Queridos hermanos, la unidad o la coinonía de la iglesia, por eso no existen cristianos independientes o agentes libres. La coinonía significa compañerismo. ¿Sí me comprende? Compañerismo. Y cuando hay compañerismo conocemos quién es el generoso y quién es el tacaño.
¿Quién es el que sirve y quién es el inútil? ¿Quién es aquel que es útil? Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué significa eso, mis amados hermanos? Que ustedes y yo estamos siendo discipulados. Yo ayer hablaba en un grupo, yo le decía a un pastor, amigo mío, que es muy interesante porque él disciplina a sus hijos y los cría en el Señor muy bien. Pero en la iglesia no hace eso con sus creyentes. Y yo le decía que si usted entendió eso en su hogar, tendría que haberlo entendido en la iglesia. Porque en la iglesia dice que nosotros, para ser parte del reino de Dios, tenemos que hacernos como niños. Y cuando uno es niño, uno tiene que ser discipulado, enseñado, aconsejado, guiado. ¿No le pasa eso a sus niños cuando los dejan en la calle? ¿Usted a qué edad dejaría a un niño en la calle? Acá dicen a los 12, porque acá la mayoría tienen 12. Quieren ir al colegio solo, pero uno tiene ciertos temores. Pero miren, los 12 primeros años uno está cuidándolos con algún primo, alguna tía, alguna abuela, abuelo, qué sé yo. ¿Por qué? Por amor de nosotros. Tienen que ser guiados. Y hasta que uno no crezca, esa unanimidad de la iglesia nos cuida unos con otros. Y queridos hermanos, la Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en mí, eterno. Oh Señor, tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Queridos hermanos, queremos el cambio de este país. Tenemos personas temerosas de Dios, que sepan gobernar bien ellos mismos su vida, su casa, en su iglesia. Pero hay algunos, es que estoy enfermo, estoy malito. Pero para algunas cosas y para otras necesitamos hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que tengan compromiso, denuedo, deseos de prosperar, deseos de tener buena mayordomía. Queridos hermanos, el Señor nos está discipulando a través de la iglesia, de vivir un evangelio real, no moralista. El moralista dice: yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué voy a hacer para ser salvo? El Señor Jesús lo escaneó, vio su corazón y le dijo: vende todo lo que tienes. ¿Y qué dijo el rico? Perdí mi salvación. Y se fue. ¿Por qué? Porque él amaba las riquezas. Amados hermanos, tener una iglesia es tener una comunidad y estar en coinonía. Y les voy a decir simplemente 5 cositas. Y este estudio lo saqué de mi estudio para el martes. Dice, miren, mientras que usted tenga una iglesia va a poder estudiar juntos la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña a todos igual. 1. 2. Honrar a Dios con nuestros dones, talentos y bienes. Si tú tienes una iglesia, puedes honrar a Dios con tus talentos. Alguien necesita un abogado. Si no lo hay acá, lo conseguimos, ¿o no, Yami? Las relaciones. Y eso no es corrupción, porque hay que pagarles. Queridos hermanos, si usted es pastor, sea pastor; si es diácono, sea diácono; si es anciano, anciano; pero si es trabajador, empresario, hágalo. Pero no sea un holgazán, codicioso, flojo, hedonista, ambicioso. En la iglesia también hacemos rendición de cuentas. Porque hay alguno que diga: es que yo amo a Dios con el corazón, y no viene el domingo. Y yo me pregunto, ¿será que sí ama a Dios de esa manera? Y veo algunas sillas vacías que me confrontan. Queridos hermanos, en la iglesia también, que es tu familia, encontrarás ayuda frente a las pruebas. Ayer una hermana muy querida me dice: pastor, yo lo estimo tanto que si yo un día estoy adulterando, le voy a decir: estoy adulterando y necesito su ayuda. Pero ahorita estoy fiel. Me dijo: no se vayan a preguntar quién es, ¿no? Que era mujer, no era hombre, que eso no es muy particular.
Queridos hermanos, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tentaciones, necesitamos a la iglesia, una iglesia que intercede. La Biblia dice, la oración del justo es escuchada por Dios y respondida por Dios. Y el tercer punto, la madurez en la fe. Solo, mis amados hermanos, cuando usted está en una iglesia por años, te van a decir quién eres. Porque usted puede llegar a una iglesia y ese día usted habla de Dios, habla de las doctrinas de la gracia, se saca a Calvino, a Spurgeon, a Lutero, al que usted quiera y descresta. Solo en tu iglesia te dice quién eres, qué tan fiel eres, qué tan coherente eres. Y solo en una verdadera iglesia te van a decir si realmente tú necesitas qué tipo de ayuda. Recuerdan que Pablo le dice a Timoteo, revisa que las viudas que van a ayudar sean verdaderamente viudas. ¿Y usted cómo lo sabía? Queridos hermanos, koinonia se encuentra en un estudio de la frase y significa unos con otros, compañerismo. Y nos ordena que nos dediquemos unos a otros, que nos honremos unos a otros. Queridos niños, honren a los mayores los honrarán a ustedes. Ellos los cuidarán a ustedes. Que vivamos en armonía. Que nos aceptemos unos a otros. La Biblia dice, soportándose los unos a los otros. Y ese soportar no quiere decir, es que me tocó con Eliana. No. Soportar es, Eliana, ¿me necesitas? Yo te ayudo. Soportar es sostener. Muy bien. Que nos sirvamos en amor, ser amables unos con otros, amonestarnos unos con otros, animarnos unos con otros, estimularnos a las buenas obras unos con otros, ser hospitalarios unos con otros. Miren, queridos hermanos, ayer me llamó un hermano y me dice, pastor, ¿cuándo viene a visitarme? Le tengo dispuesto la casa, la comida y el paseo. Y por aquí a veces uno está pensando en eso. Así es como debería ser la verdadera koinonia. La iglesia, mi familia, tercer punto, alabando a Dios. Y esto tiene que ver exclusivamente con el propósito central de la adoración. Fuimos criados para adorar, queridos hermanos, y adorar o dedicarnos a otra cosa se llama idolatría. El hombre sin Cristo no tiene fe. Cuando toda la Biblia, nuestra hermosa Biblia, esa Biblia que usted tiene, cuando habla de fe, habla del don de Dios para salvación. No, es que yo le tengo fe a ese candidato. Eso es idolatría. ¿No le tenga fe? No, porque ese se puede creer que es un Dios. Un hijo del trueno. Rebelde será. Queridos hermanos, la iglesia, mi familia, estamos diseñados para alabar a Dios. Miren Hechos 2:47 y con esto voy terminando. Este es el último punto. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Miren, un verdadero cristiano es una bendición. Yo le voy a decir por qué. Porque es el que paga. No es el que dice, es que no me pagaron. No es en serio, es el que cuando le piden que dé, le dice, ¿cuánto hay que dar? 10,000, da 11,000. Porque es una bendición, es verdad, es generoso. ¿Recuerdan la viuda cuando llegó? Dice que dio todo lo que tenía. Todo lo que ella había dispuesto lo dio. Dios ama al dador alegre. Es al que llora contigo, al que ríe contigo, al que te dice, oye, un momento, no sigas ese camino, te vas a perder. Queridos hermanos, pero cuando tú piensas que tu esperanza es algo o alguien fuera de Dios, eso es idolatría. Miren, queridos hermanos, la Biblia va a decir que Dios está añadiendo a su iglesia todos los que van a ser salvos. Y los que están dentro de la iglesia y que realmente aman a Dios y han nacido de nuevo, son temerosos de Dios. Y son personas que son una bendición para los demás. No son una carga, no son rebeldes, no hacen su voluntad.
Querido hermano, hermana que me escuchas, es la iglesia donde se reúnen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, los verdaderos que se han arrepentido, que se han compungido por su pecado, sacados del mundo, nacidos de nuevo, para ser formados, educados para la gloria de Dios. Por eso yo les decía a los niños hace un rato, si usted no ora acá es porque no ora en la semana. Si usted no canta acá es porque no escucha una canción cristiana. Si usted no entiende el mensaje de Cristo es porque no estudia la palabra. La Biblia dice que todos los que son añadidos en la iglesia estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y es la importancia de que el que es cristiano, que es convertido, es alguien que quiere adorar a Dios, brindarle un culto religioso, un culto de corazón. Los que conforman genuinamente la iglesia, mis amados hermanos, tienen las garantías de ser aquellos que resucitarán en la eternidad junto con Cristo. Pero mientras pasa eso, desde su corazón van a orar, van a cantar, van a estudiar la palabra, que crecerán en el amor a Dios y a su prójimo. Son bendición y no un problema. Y se comprometen a su servicio. Ellos son maduros en la fe, y no por una recompensa, no porque le digan, oiga, el pastor tiene cáncer, se va a morir, y ya se están sorteando quién va a estar a la derecha o a la izquierda. No es en serio. El otro día me enteré que un pastor dijo que posiblemente tenía cáncer, y uno de ellos dice, pero antes me ordena, y solo porque le dieron la oportunidad de predicar. Queridos hermanos, la iglesia es mi familia. El creyente vive en el templo, y lo que vive en el templo lo vive en su casa, lo vive en su trabajo, lo vive en la sociedad, lo vive donde estudia. Hoy yo los quiero desafiar a que pidan al Señor que tenga misericordia de nosotros, que seamos una iglesia que realmente sea compuesta por hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que sean luz y sal. Amén. Amén. Pongamos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado una familia en la que esperamos tu venida, y somos reunidos con todos los salvos de todos los tiempos y de todas las generaciones. Anima nuestro corazón, Señor, para servirte a ti, para unirnos entre nosotros, para poder gozar de la bendición de que somos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, para que nosotros cada día no solamente demos un testimonio doctrinal con nuestra boca, sino que vivamos el Evangelio todos los días. Y te lo rogamos, Señor, en los méritos de Cristo. Amén.